Qué honor, qué privilegios, hermanos, estar acá, compartir la palabra con ustedes. Lo que voy a predicar hoy, el título es El poder del Evangelio que cambia vidas. Para ello, hermanos, les invito a leer Romanos 1:16. Romanos 1:16. Voy a hablarles sobre el poder del Evangelio. Dice su poderosa palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Su palabra hermosa dice que su Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero para ello vamos a entender qué es el Evangelio. En griego significa buena noticia. ¿Y por qué tenemos que avergonzarnos de una buena noticia? Para ello les voy a... ¿El Evangelio de qué? El Evangelio de Cristo. En eso se basa el Evangelio de Cristo. En eso se basa el cristianismo. Dice su poderosa palabra. 1 Corintios 15, del 3 al 4. Su palabra poderosa dice: porque primeramente os he enseñado a lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estos son los elementos que pertenecen al Evangelio de Cristo: la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Cristo a la gloria. Entonces, ¿cómo podemos definir el Evangelio de Cristo? Es la buena nueva de Jesús, que vino a este mundo para liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado a través de su vida, de su muerte, de su resurrección y su ascensión al cielo, y la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Las razones por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio de Cristo: porque es una buena noticia, trae buenas nuevas a nuestras vidas. ¿Por qué no debemos avergonzar del Evangelio de Cristo? Porque es de Dios. ¿A quién le puede ir mal, hermanos, cuando siga a Cristo? Cuando escudriñas la palabra, cuando te llenas más de sabiduría. ¿A quién, hermanos? A nadie. Más bien te puede ir mal cuando no lo sigues. Porque cuando conocemos del Evangelio de Cristo andamos en luz. Más antes, cuando no lo conocíamos, andábamos en tinieblas. Sabemos que el Evangelio es de Dios, pero si nos avergonzamos del Evangelio, también nos avergonzamos de Cristo, hermanos. No puedes decir creo en Dios si aún te cuesta obedecer la palabra, si aún te cuesta renunciar al pecado. Aún hay algunos diciendo: no, yo pienso, yo creo, yo soy cristiano, pero yo solamente voy los domingos porque yo no soy fanático. Yo creo en el Evangelio de Cristo, pero a mi manera. Y eso no debe ser así. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Porque su palabra dice que en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo la tierra, bajo el cielo, dado a los hombres en que podemos ser salvos, solo en Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio porque tiene poder para perdonar. Porque Él nos ha perdonado nuestros pecados. Él nos reconcilió con el Señor a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. No me avergüenzo del Evangelio porque tiene poder para libertar. Porque nos libertó de toda opresión, de todo pecado generacional. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque Él tiene poder para sanar. Él sanó nuestro corazón quebrantado. Él nos dio sanidad física. No me avergüenza el Evangelio porque tiene el poder para bendecir, porque Él abre puertas de bendición a nuestras vidas, porque ahora Él es lumbrera a nuestros caminos. Si no te avergüenzas del Evangelio de Cristo, predica la palabra de Dios. Habla del Evangelio de Cristo. Sabemos que si no predicamos a las personas que Cristo pone a nuestras vidas, su sangre será demandada sobre ti. Pero si le predicamos y el impío no se aparte de su mal camino, él morirá. Pero por su pecado, él morirá, pero tú libraste tu vida.
¿Por qué no me avergüenza del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación, pero para todo aquel que cree. El apóstol Pablo escribió esas palabras a los creyentes que estaban en Roma para enseñarles que ninguna persona que ha conocido de Cristo y el poder del Evangelio debe avergonzarse de algo tan grande, tan poderoso. En lo personal, lo mejor que me ha pasado es conocer de Cristo. Yo en mi caso conocí de Cristo cuando yo estaba en opresión, con falta de paz. El pastor en sus inicios, cuando iba y me predicaba mi negocio, yo le escuchaba, de repente como algunos de ustedes en sus inicios, pero no le prestaba tanta importancia. Lo escuchaba y ahí nomás quedaba. Ya de ahí no me daba tiempo de abrir nuevamente la palabra, seguir indagando, escudriñando la palabra. Pero hasta que el diablo me oprimió, sentía esa voz del diablo que me decía de mi negocio: vete, ándate. De ahí sentía como que por ganas de gritar, de llorar, no sabía lo que tenía. Me habían hecho brujería. De ahí sentía, y yo seguía aguantando. Y yo lo llamaba al pastor, decía: pastor, no sé lo que tengo, me escucho voces que me hablan, me siento así como loca, tengo ganas de gritar, tengo ganas de llorar, no sé lo que tengo. Y lo último que pasó, ya que yo ya no pude resistir, es que me ahorcaban fuerte. Y yo decía: pero Dios, si nadie me toca, no entiendo, y me dejaban sin aire. Entonces tenía que salir afuera para poder respirar y orar y decirle: Señor, no sé porque ya me habían predicado la palabra, conocía de Dios, no sé qué tengo, qué me está pasando. Y pues escucho una voz ahí que me decía: vete, lárgate. Y cuando salía de mi negocio, de mi tienda, recién estaba bien, recién estaba en paz. Volví al negocio y otra vez esa voz ahí recurrente que me decía, y me ahorcaba. Entonces el pastor oró por mí y Cristo le habló en sueño y le dijo al pastor que vayamos al monte, que tengamos un día de ayuno. Y yo estaba como loca, no sabía qué hacer, así como el drogadicto que está angustiado por consumir, igualito estaba yo. Pero yo no tenía angustia de consumir nada, sino que me sentía así, como loca. Tenía ganas de gritar, de llorar, no me entendía, tenía muchas emociones confusas. Ni yo misma me decía: ¿qué tengo? El pastor, fui obediente, ayuné ese día, me fui al monte, primera vez que fui al monte, y fue con la pastora, oraron por mí, y ese día tuve una visión. En mi vida había tenido una visión, vi calaveras, vi cabeza de calaveras y fui libertada. Me habían hecho para que me quiebren el negocio, para que me vaya del negocio, me habían hecho para volverme loca, me habían hecho para que me muera. Estaba tremenda, pero Cristo me libertó. En esa, la pastora me dice, cuando reprendió, me dijo: han salido 3 locas de ti, me dijo. Dios santo. Y cuando pasó esa liberación donde le doy la gloria a Cristo, encontré paz. Estuve en paz. Esa paz, no cuando estaba así, cuando estaba en opresión, porque nunca había sentido esa paz, y su palabra dice y la menciona, esa paz que el mundo no te da, esa paz que no tiene entendimiento humano, esa paz que solamente Él te puede dar. Y yo fui libertada de ello cumpliéndose su palabra, que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo ahora soy libre para alabar, para bendecir su santo nombre. En lo personal, también yo vine con heridas del pasado a Cristo, como de repente muchos de todos ustedes, ¿no? Y Cristo sanó mi corazón. Cristo me restauró. Porque a veces traemos heridas de nuestra infancia, y a veces si no las curamos, si no las sanamos, las repetimos con nuestros hijos. Pero cuando conocemos de Cristo, Cristo sana nuestras heridas, venda nuestras heridas, nos sana.
como dice su palabra en Salmo 147:3. Salmo 147:3. Dice su poderosa palabra: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y yo sé que Él ha hecho eso con cada uno de nosotros, porque Cristo tiene el poder de hacer ello, de darnos un corazón nuevo, de quitar ese corazón de piedra y darnos uno de carne.